Bioquímica. Bien, seguimos en esta mañana bastante ocupada aquí en Tele Miami, como siempre agradeciendo la sintonía y que me dejen entrar a sus hogares. He visto que están tomando café, se siente el olor a veces aquí en el estudio. Es importante hablar con nuestro invitado porque vamos a cambiar la tónica un poco. Estamos hablando de un periodista y un profesor y además vino durante el éxodo de Guantánamo. Tiene un documental a base de imágenes importantes, trabajó en el Nuevo Herald, es Pedro Miguel González. Estuvo aquí, le quiero dar los buenos días, Pedro Miguel. Y hoy sí me gusta mucho más también, porque aquella vez vimos imágenes que tú has recuperado en un DVD. Ajá. Y las vimos y de verdad que son impresionantes, hablando de esa experiencia en Guantánamo, de ese éxodo, y valoramos, intercambiamos muchas ideas en ese momento. Pero ahora viene Pedro Miguel González, como he dicho, periodista, y viene con un libro que yo considero, está en inglés, pero deben leerlo, no es complicado. Para los que leemos en inglés, debe ser fabuloso y es corto, además es un libro pequeño que se llama ¿Por qué vine a América? Y la Cuba de Castro vista a través de un ciudadano ordinario. El libro dice Peter Chambe, pero es muy fácil. Chambe no es americano, viene de Chambelona, porque eso es un apodo y en nuestros pueblos siempre nos ponían apodo. Y Peter, porque en su pueblo, en Bauta, como me comentaste, ya hablaba inglés y de alguna manera es un hombre que domina el idioma. De hecho, es profesor de inglés en este momento. Este es el libro, ¿Por qué vine a América?, de Peter Chambe, y eso se consigue en Amazon.com. Es interesante, pero yo no he podido y no he tenido la oportunidad de abrir este libro. Me gustaría, Pedro Miguel, este libro que me hables, qué contiene, qué experiencia reflejas ahí. Sí, vamos. Si vamos a Amazon a comprarlo, no podemos poner Peter Chambe, ponemos mi nombre, Pedro González. O el título del libro. Y el título, con las dos variantes lo puedes encontrar. Exacto. Why I Came to America, ¿por qué vine a los Estados Unidos? Porque los americanos consideran que América... Why, Peter? Why? The question. Really simple. Mucha gente que está viniendo hoy en día realmente es una realidad. Vienen por cuestiones políticas, otras personas realmente vienen por cuestiones simplemente económicas. En el caso mío, yo era profesor de un instituto de investigaciones, yo comía bastante bien porque ese era uno de los lugares priorizados por Fidel Castro, era lo que le llamaban en aquella época el polo científico del este de La Habana. No sé si recuerdan el término ese, polo científico del este de La Habana. Entonces nos daban mucha comida, nos tenían bien. Yo era lo que le decían un macetica. Yo tenía carro, tenía una moto, entonces yo vivía bastante bien, pero yo quería escribir, yo escribía constantemente y se lo daba a mis amigos. Había publicado algunos cuentos en España, pero lo que yo quería escribir en Cuba no me lo iban a publicar nunca. Faltaba algo más grande. Que es la libertad. Entonces dije, voy a hacer esto. Además, la segunda parte del título, o sea, Cuba vista a través de los ojos de un ciudadano común y corriente, porque la palabra ordinario en inglés significa una cosa, en español se ve un poco mal, pero es a través de los ojos de un ciudadano común y corriente. Aquí a Estados Unidos vienen muchas personas que tenían alta posición en el sistema. A veces pienso que cuando le apretó el zapato, vienen para acá. No fue mi caso. Yo siempre fui un ciudadano común y corriente. Y quiero que se vea cómo era Cuba, vista desde los ojos de que tenía que lucharse la comida, desde que tenía que lucharse la gasolina, no desde que estaba en una posición alta, que un día le apretó el zapato y vino. Creo Exacto. Que esa es la diferencia. Déjeme decirle que algunos capítulos que usted puede leer en el libro y es importante que sepan de que en Amazon.com se logra comprar poniendo Pedro Miguel González o Por qué vine a América. Los capítulos son muy interesantes porque está Hambruna en el campo, los 80, un año para recordar, el gran poder, nace un mito y el mito muere, pocos cambios que sacudieron la isla, una nueva modalidad o tipo de comunista, otro año para recordar, eso es triste, negocios en La Habana, el periodo especial, hay gente que está ciega en este momento y gente que tiene problemas de visión por falta de alimentación en ese periodo especial brutal y gente que perdieron la vista por no tener comida, vitaminas, que llevarse a la boca. Eso no lo saben muchos hermanos latinoamericanos.
pero más de 50.000 personas afectó más de aquella ese pandemia. periodo especial a mí me impresionó porque yo no estaba en Cuba, yo falto hace tiempo, pero cuando yo vi fotografías y vi videos también, y en el barrio todo el mundo se conoce. Yo vi personas ciegas por falta de comida, señores. Porque no, y que dejaban de caminar. Exacto, no, es que se paralizaba la alimentación, no había nada. Era después, un hombre que era periférico, exacto, porque te afectaba las extremidades. La potencia médica, tiempo de irse, el viaje, me imagino que todo eso es muy personal. En la balsa. Y estamos hablando de un libro que yo creo que si usted es cubano se va a identificar plenamente porque va a ver la tragedia reflejada. Y si no es cubano, señores, no nos cuesta nada entender un poquito más de la tragedia de los cubanos. Recordemos que el pueblo judío todavía han pasado muchos, no olvida, ese es el lema de ellos, no olvidar. Y nosotros cubanos no podemos olvidar muchas cosas. Esto no es la Biblia, se han escrito otros libros, hay denuncias, pero es que tenemos el deber moral de no olvidar para no repetir ese periodo tan negro de nuestra historia. Pedro. Sí, mira, quería hablar de algunas de las cosas que, por una parte, el viaje en la balsa, que realmente es difícil, ¿no? Y en un momento determinado, cuando las condiciones del tiempo se pusieron un poquito malas, era oscuro de noche, las olas nos daban, yo me pregunté, ¿qué hago aquí en el medio del mar? Si yo en Cuba tenía un carro, tenía una casa, mi esposa, mis 2 hijos, que por supuesto no los traje en la balsa, los traje después, y dije, ¿qué hago yo aquí? Y entonces las memorias que me vinieron a la mente en ese momento es básicamente lo que consiste este libro. Cuando hablo de hambre en el campo, me refiero a las escuelas en el campo. Yo fui de los que inauguraron las escuelas en el año 72 y estuve en ellas desde los 12 años hasta los 17. Pasábamos mucha hambre en esas escuelas. No, yo recuerdo, además, íbamos a trabajar de gratis y eso era una mano de obra técnicamente esclava y se propiciaba la promiscuidad porque se les arrancaba por 45 días a los padres, a los adolescentes de los hogares en un momento en que realmente deben estar supervisados. ¿Cuántas niñas, cuánta promiscuidad se vivió? Bueno, en este caso, lo que estoy hablando es de las escuelas en el campo, no al campo, porque había 2 variantes. No, pero básicamente el fenómeno también estaba en los dos. Ahí voy, en las escuelas en el campo donde yo estaba, llegabas el domingo y salías el sábado. Se arrancaban de los Estabas hijos de solamente una noche con tus padres. En este momento tengo una novela ya totalmente escrita, está en el draft, que es sobre la vida en una escuela en el campo. Yo quiero decirte de que yo tengo muy buenas amistades. La mayoría de las personas que yo conozco que estudiaban en la Lenin, todas están fuera de Cuba, están desperdigados en Europa. Una gran base de ellos está en México. Pedro, me gustaría abrir las líneas telefónicas. Buenos días, está en el aire, por favor, adelante. Buenos días. Buenos días. Mire, ¿por qué estoy aquí yo? ¿Por qué salí yo de Cuba? Le voy a decir por qué salí de Cuba. Porque no se podía hablar. Porque veía asesinar a las personas y tenía que quedarme callada. Yo no me callé, yo hablaba. Pero bueno, si me cogían presa, nada más que por decir la verdad, que era un asesino, que eran comunistas, que le quitaron todo a todo el mundo, que lo que eran unos degenerados. A mí no me llevaron a la escuela al campo porque ya yo era mayor de edad. Pero sí me llevaron 14 meses a la agricultura, trabajando obligada solamente por el delito de presentar para salir del país. Nos obligaban a arrancarle hierba a los cítricos chiquiticos sin guantes. Nos arañábamos todas las manos. Éramos presas, dormíamos en literas de saco. Pasamos hambre y de todo. Así que éramos presas solamente por querer salir del país. Déjeme decirle, yo vine para este país. Señora, y ha traído un buen tema a colación, que eso es una realidad, Pedro Miguel. Yo, viviendo en Europa, eso es una parte de la historia del éxodo que se habla, pero no se especifica cuando se habla muchas veces. Hubo una época en Cuba que la persona presentaba la salida legalmente del país, inmediatamente le confiscaban los bienes y familias enteras eran enviadas a campos de trabajo forzado, por así decirlo, Café Caturla. Era como que tenían que pagar con humillaciones, inclusive abuso, falta de alimentos, poder alcanzar la libertad, que ese es el caso que está hablando la señora. Es un caso tan real que de eso pueden dar fe cientos de miles de familias cubanas. Conmigo trabaja un señor que fue de los que abrió la UMAP, fue de los primeros que estuvo en la UMAP simplemente por querer salir del país. Y yo quería mencionar también, hay muchos temas interesantes en este libro y yo los trato muy breve.
el año 1980 y por qué fue un año para recordar. No solo por el gran éxodo que vino, sino para mí, estaba en la universidad y ese año comenzaron las asambleas de la profundización de la conciencia revolucionaria. Era la palabra que utilizaban. Y en esas, como le gustan los títulos largos a todos ellos. Títulos largos. Entonces, votaron amigos míos de la universidad simplemente porque teníamos las libretas forradas con carros americanos, nos gustaba la música americana. Ahora imagínate, estábamos estudiando inglés. Si no te gusta la música americana, ¿cómo vas a aprender el inglés en aquella época, estando en un país de habla hispana? No, son situaciones terribles. El libro se llama ¿Por qué vine a América? De periodista, bueno, escritor también, tiene una novela ya en ciernes ahí preparada, en el borrador técnicamente hablando, y profesor de inglés aquí en este país, Pedro Miguel González. A mí me da mucho gusto hablar con Pedro por la razón más sencilla del mundo. Es una persona que es claro, es diáfano, no habla con niveles extremos de pasión o de odio, no lo preconiza, pero su experiencia en sí ilustra un capítulo más. Cada cubano es un capítulo de esa historia de 51 años, aunque él pueda ser más joven que el proceso, aunque yo soy muchísimo más joven, mi familia, y es increíble cómo los cubanos tenemos esa historia y cómo nuestros hermanos latinoamericanos muchas veces se burlan de esa historia de nosotros, son cómplices, los gobiernos hasta de derecha y oligarcas de ese régimen. Es interesante ese tema porque yo recuerdo cuando yo llegué a los Estados Unidos en el año 95, mi prima estaba casada con un venezolano y él nos decía, no, eso que ustedes cuentan no puede ser. Bueno, pues ya lo están viviendo bastante parecido y van en camino a que sea prácticamente igual. Yo quería mencionar uno de los capítulos de que hablaste aquí. Nace un mito y un mito muere. En el año 75, en noviembre del 75, Castro mandó las primeras tropas a Angola y creó el mito de que enseguida acabamos con los sudafricanos, acabamos con las tropas de Savimbi, que por cierto Savimbi se murió de viejo y nunca pudieron derrotarlo. Y era un mito que las tropas cubanas eran invencibles. Viene después el año 83 y el mito murió rápidamente cuando Tortoloso dio aquí en la nuca, corriendo delante de los americanos. Los famosos tenis Tortoloso dio en la nuca corriendo delante de los americanos. Y lo desaparecieron de la palestra. Lo desaparecieron. Y yo tengo conocimientos bastante de primera mano porque yo estaba en el ISPLE, que era el Instituto Superior de Lenguas Extranjeras, y como Granada era un país de habla inglesa, se habían enviado algunos personas que yo conocía allí como traductores y ellos tuvieron experiencia de primera mano. Hubo el caso interesante de Manduca, que Fidel después lo recibió como un héroe porque fue el único que corrió, y la historia real es que Manduca no corrió porque cuando cayó el primer bombazo perdió las piernas, o sea, tuvo lesiones en las piernas, no pudo correr. Cuando se despertó no había nadie al lado de él, todo el mundo se había ido. Exacto. Vamos a seguir abriendo líneas. A todos ustedes, buenos días. Está en Telemiami. Me acompaña Pedro Miguel González, periodista y profesional, con el libro ¿Por qué vine a América? Muy buenos días. Está en el aire. Adelante, por favor. Bueno, no, así no se puede. Hay algo que está mal. Debe ser la línea suya porque hasta ahora hemos estado funcionando bien y correctamente aquí. ¿Me prestas el libro un momento, por favor, Pedro? Porque es importante. Es un libro que es fácil de leer. No es un libro grande. Pero me gusta el carácter testimonial narrado por Pedro Miguel y a mí me gustan mucho las biografías y a mí me gustan mucho los temas de Cuba contados en primera persona. Hay procesos y la historia de Cuba la ha reescrito el sistema a su manera, la ha deformado como ha querido, pero aún así dentro de Cuba no se cree mucho a esa historia. ¿Por qué? Porque la familia es base fundamental y las personas saben de que hay algo raro. Yo recuerdo cuando la guerra de Vietnam nos obligaban a escribirle una carta de cariño a un guerrillero en Vietnam. Interesantísimo. Y eso estamos hablando de nivel elemental. O sea, sí, que te manda el niño a la escuela de 6 años y te diga, mamá, estuve de lo más bien porque me obligaron, primero tuve que cantarle al presidente de Obama y estamos todos cantando, qué bueno Obama, y después hicimos una carta, nos obligaron a escribirle a los talibanes. Eso pasó en Cuba, por lo menos de eso puedo dar. Sí, cómo no. Hay un tema interesante que menciono ahí, año 1988, la perestroika, todo meter, nadie quería ser de la Juventud Comunista, aquello era un problema. Y entonces dicen, bueno, cualquiera que sea buen trabajador tiene que ser militante. Hacen una reunión, me eligen como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas,
había un proceso que había que ir a la cuadra. Cuando van a mi cuadra dicen, oh, no, este señor... Problemas ideológicos. Él ideológicas. nunca hace una guardia de comité, él no participa en trabajo voluntario. Mi comité era horrible. Era uno de los peores de Ciudad Habana, tengo historias al respecto. Pero no los había muy diferentes. Lo que pasa es que ahora ha cambiado la correlación y ahora nos ven, los cubanos que van a Cuba ya no son gusanos, son mariposones. Te voy a decir este cuento. Cuando Angola era comunista y cuando Nicaragua era comunista, bueno, estoy hablando de los 80, llevaban al comité de mi cuadra, de toda Ciudad Habana que tenía, porque yo vivía en Punta Brava, que era Ciudad Habana, más de 2 millones de habitantes, llevaban al comité de mi casa delegaciones de estos países para que vieran cómo debía funcionar un comité. Ya tendrás idea de cuál era el comité de mi cuadra. Exacto. Atención, a Misión Barrio Adentro en Venezuela. Interesante. Buenos días, estamos en el aire, por favor, adelante. Adelante. Hermano, yo soy el viejo que entra ahí siempre a hablar cosas de antigua. Yo quisiera tener un periodista que tuviera el valor de escribir lo que yo le voy a contar, todo lo que pasó desde antes de llegar Fidel a la sierra. No, pero ahora le voy a... No, señor, escúcheme bien, con mucho respeto, porque yo respeto a usted que está hablando y está en la línea ahora. El tiempo no nos alcanza, se nos va el tiempo y ya hay otras llamadas hablando. Usted podría ser lo más sintético posible, se lo voy a agradecer. Bueno, el señor colgó. El problema está de que si vamos a hacer la historia, imagínense, a mí me gustaría hablar también desde la época de los Guanajatabey y de los taínos. Hasta el día de hoy va a ser imposible. No, y realmente se ha escrito mucho sobre Cuba antes y después de la revolución. Pero para un espacio que tiene llamadas y personas esperando cortésmente, no hay mucho tiempo. Hay que ser conciso. Buenos días, estamos en el aire. Por favor, adelante. ¿Sí es? ¿Aló? Adelante, señora. Sí, desearía hablar, por favor. Hable. Sí. Señora, a mí me llama la atención porque todos somos espectadores o víctimas de la política de Cuba. Como el mundo no se concientiza sobre este problema, porque mientras hayan pueblos que no se dan cuenta de lo que existe en Cuba y de hacer las comparaciones, mientras hayan pueblos que los apoyen, Cuba se va a hacer más fuerte y el mundo va a caer en la misma problemática que tienen ustedes. Gracias por su opinión. Y lo que sucede es eso, o sea, el mundo ha sido cómplice de 51 años de Cuba. Este país también, en muchos aspectos, todas las administraciones después del 59 han tenido grados de complicidades, de intereses. Por eso es importante que por lo menos, y aquí yo respeto mucho a la comunidad judía, porque es no olvidar, y no olvidar significa perseguir hasta el día de hoy a asesinos que tienen 93 años y lo quieren llevar a la corte, aunque se muera en el vuelo de Ohio, de Cleveland, Ohio, hasta Ucrania. O sea, eso es lo importante, no olvidarlo. Por eso es que este libro, ¿Por qué yo vine a América?, como otros tantos, como documentales, que tú tienes buen material de esa estancia en Guantánamo, es importante estudiarlos. Tenemos raíces, no podemos olvidarlas. El mundo, desgraciadamente, es diferente y además, con respecto a Cuba, siempre se dice que la izquierda internacional apoya a Cuba, todo eso es verdad, pero es que los oligarcas de derecha, también los grandes mercaderes y los grandes intereses, las grandes corporaciones, este país todavía hace tiempo hacen negocios con Cuba y le dan oxígeno, aunque queramos verlo todo como un intercambio que hace falta, pero es que a largo plazo es que se esperan los frutos. En muchos aspectos, en el aspecto por lo menos logístico, ¿cuántas veces no se ha condenado a Cuba por violación de derechos humanos? Es una denuncia simbólica. Fidel Castro ha dejado de dormir por esa condena. Raúl Castro ha perdido los nervios o ha pedido una operación de sexo con su hija porque quiere desaparecerse después de tantas críticas. El Comité Central ha pedido que por favor lo lleven a Santovenia porque son geriátricos. No pasa nada, no pasa nada. Por eso es importante este tipo de testimonio. Lo que está hablando Pedro Miguel, mi testimonio en un momento determinado. Y lo más triste es que la gente que no son ni de partidos políticos, ni oligarcas, ni ricachones de América Latina, esos hermanos latinoamericanos que muchos están aquí hasta ilegales y que nos estamos ayudando, y hay un momento en la conversación de 4 horas en una reunión que empiezan a criticar a los cubanos. Y a mí me ha sucedido eso y he tenido que salir cortésmente, decirles, no puedes decir todos, porque enseguida dicen todos. Esa es la palabra que más me molesta.
y para mí terminó la velada. Me voy. Detrás de la política siempre está la economía. Eso es una realidad. Tú tienes personas de derecha como Fraga en España, no sé si recuerdas el nombre. Sí, sí, Fraga de la Junta de Galicia. Exactamente. Amiguísimo, invitó a Fidel Castro a Galicia. Y Fraga era franquista. Sí. Y sin embargo es amigo de Fidel. ¿Por qué? Porque España tiene muchos intereses económicos. Tú tienes países como México. El día que Cuba sea libre y los cruceros puedan ir a Cuba, Cancún va a perder mucho, pero mucho turistas. Tenemos a República Dominicana. Las el playas día no que se Cuba comparan. sea libre, Punta Cana va a perder mucho turistas. Pero tenemos incluso la Florida también va a perder turistas. Varadero es una playa hermosa. Todo el que ha estado, y yo he ido a Punta Cana, he ido a Cancún, he estado aquí por supuesto en Miami, pero cuando usted compara Varadero realmente es más bella. Y entonces eso es algo que afecta. A los países esos no les conviene. Es uno de los aspectos que caiga afectan el reconocimiento. Y no le conviene incluso que cese el embargo norteamericano. Exacto. Vamos a seguir abriendo líneas. Muy buenos días. Está en el aire. Por favor, adelante. Buenos días. Adelante. Buen día. Buen día. Mira, Baje el televisor, por favor. de que si hace años que tú no vas a Cuba, porque No, yo yo quisiera nunca he que ido. tuvieras las playas de Varadero, la arena blanca aquella y fina que existía. Eso ya no existe. Es un rollón amarillo. Yo no sé, unos dicen que fue que vendieron las arenas de Varadero y otros dicen que el mar se llevó la arena por los ciclones. Así que, puede ser, además, la tensión que hay en Cuba no es la misma tensión que hay en los otros países con respecto al turismo. Eso es No cierto. es lo Pero mismo. para un día lo podría hacer. Ese es el problema. Un día lo un día. podría hacer. El problema es que el un día, sistema... un día. No, pero tiene Pero que razón. lleve- Yo he hablado con muchos cubanos, señora, déjeme decirle algo. Cubanos que van a Cuba, y es lo que usted dice, ni remotamente el servicio es bueno. Las playas, no se ha hablado del calado de las playas, de la venta de la arena de las playas Hay una cubanas. cosa que se ha hecho en Cuba que, por ejemplo, aquí Pero en usted Estados tiene Unidos, razón, tiene razón. En Cuba se sacaba petróleo al lado de Varadero. Sí. Cualquier derrame afecta a la playa y las manchas de petróleo y ese amarillo que ella menciona puede ser producto de esto. Aquí en Estados Unidos no sé ni a cuántas millas no se puede sacar petróleo de las costas Pero de en la Cuba Florida. todo es controlado, descentralizado, y ese es el sueño de Chávez con su socialismo del siglo XXI. Y miren la maravilla de destrucción, entre comillas, y con cinismo lo digo, que se ha llevado a esa nación y a ese pueblo cubano. Buenos días, está en el aire, por favor, adelante. Adelante. Hola. Hola. Mira, te quiero decir que no se le ha hecho tanto caso a Fidel y se han aprovechado de todo lo que se han beneficiado con la situación de Cuba, como estaban ustedes mencionando ahora mismo. Pero sin embargo, se han perjudicado y nos estamos perjudicando todos muchísimo, porque de ahí ha salido el comunismo para toda América Latina. Todo el mundo lo sabe ya, yo me supongo, ¿no? Esa es la mata. De ahí ha salido todos los gérmenes comunistas, han salido de ahí se cambió Bolivia, Venezuela, todos están cambiados por Fidel. Fidel es un ente específicamente hecho para el mal. Y mira cómo ha puesto América Latina. Ok, gracias, señora. Déjeme decirte, Pedro, que es una realidad que Cuba fue centro de entrenamiento de los palestinos en su llamada intifada grande en los 60, desde los 60. Yo fui profesor de Ceiba 5 y en Ceiba 5 llegaban niños, guerrilleros salvadoreños, hijos de salvadoreños nicaragüenses. cuyos padres estaban en Cuba atendiéndose por las heridas de la guerra. Pasó con los nicaragüenses también, aunque yo no tuve alumnos nicaragüenses, pero en Isla de Pino existieron dos escuelas, la 53 y la 56, si no me recuerdo porque tenían números así, que eran de niños nicaragüenses, los había de angolanos, los había de etíopes, los había de namibios, en fin, Cuba trajo de todas partes. Exacto, por eso que es bueno decir de que el fenómeno ese, y por eso es que Cuba está en esa lista de años de países que patrocinan el terrorismo. Buenos días, está en el aire, por favor, adelante. Buenos días. Buenos días, señora. Quisiera, cuando empezaron ahí a hablar del libro este que están... Se llama presentando. ¿Por qué vine a América?, del periodista Pedro Miguel González. En inglés hay que Exacto. buscarlo si lo van a comprar, Why I Came to America. Y es bien fácil de leer, está sencillo. Dígame, señora. Lo que quería preguntar es, ¿está editado solamente en inglés o está editado en español? ¿Está en inglés? Está en inglés, está en inglés. Y la ¿No lo idea que editaron siempre en me español? preguntan por qué lo hice en inglés. La idea original era que mis hijos que vinieron pequeños
Yo siempre decía, si por casualidad me salen de estos que son maceitos, gracias a Dios me salieron, no hay problema con ellos, pero yo quería que tuvieran un testimonio de por qué vinieron a los Estados Unidos. No, y yo también quiero dar las gracias a Pedro Miguel, que te voy a despedir en este momento, te entrego el libro. Es importante que ustedes sepan una cosa, el mensaje en inglés llega a una población que desconoce la realidad, no de Cuba, sino de América Latina. En español sabemos mucho lo que sucede. Esto es un testimonio personal importante, pero también es importante llegar a esa América, a esos anglosajones, para que entiendan la realidad. Recientemente, y la mejor muestra para cerrar esta media hora, fue la carta de los líderes afroamericanos protestando por el racismo rampante y la falta de representación de los negros en Cuba. Eso dice algo, eso es importante. Interesante también. Bueno, entonces así terminamos esta media hora con Pedro Miguel González. Una breve pausa y regresamos con otro de nuestros invitados. Ahí está. Gracias, Pedro. Gracias a Dios. Venga, señor. Cables. Ría de Vigo, la diferencia en Miami. Comida muy española, aderezada con cante, con buen aceite de oliva y cocinero. Ay, el de Parque de la Fraternidad es muy interesante. Ahí había una ceiba que una ceiba, Pasa, ya te una ceiba que tenía tierra de diferentes países. Mira, el señor ahí, el jefe. Tapas, carne, buenos postres y los vinos. Madre mía, habrá una cosa Mi jefe. para acabar conmigo. Lo digo con el buen sentido de la palabra. Por favor, que me lleven al Mendoza. Oye, no toque a Teresita. Es que Teresita está sexy hoy. Y me echa bien. ¿Qué? Ahorre dinero. Fernando Arau tiene sangre cubana. Instale ya la caja ahorro. Padre de Araújo, el cubano. Sí, el único. Hacía telenovela en Cuba, fue el que llevó la telenovela. Dice, a sí, México. sí, pero yo no quise entrar en ese detalle. Claro. Y además, te fíjate que es un mexicano mulato. Oye, se llenó esto. Cuando terminé, todo estaba lleno. Es decir, que la gente que ve la ¡Claro! Llame ya, ahorre miles de dólares. No, hoy estás muy, muy arreglada.